Ha pasado de las 8 de la mañana, temperatura de 20 grados para arrancar este miércoles 9 de septiembre del año 2020. Sol, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Alexis, a toda la teleaudiencia. Como siempre, darles la bienvenida a este espacio que tiene como objetivo informarles durante estas primeras horas de la mañana, hasta las 11 con muchas noticias. Yo no sé usted, pero siento un poco calorcito en el estudio, así que... Vamos a habilitar... En un local de venta de productos electrónicos, específicamente en el barrio Mbocayatú de la ciudad de Ñemby, imágenes del circuito cerrado captaron el momento en el cual el delincuente, a punta de arma de fuego, ingresa al local, intima rápidamente a los funcionarios a que entregaran todo el dinero que se encontraba en la caja para posteriormente darse a la fuga. Más temprano, nuestra compañera Judith Colexa nos reportaba el caso. Hoy estamos aquí en el barrio Mbocayatú de Ñemby, donde el objetivo resulta ser una tienda de venta de celulares y accesorios, donde también, por cierto, se realizan los servicios de cobranzas. Esto ocurrió en horas de la tarde de ayer. Los dueños fueron los principales afectados, quienes en ese momento se encontraban cuando dos personas a bordo de una motocicleta llegaron aquí hasta el frente del local donde estamos apostados nosotros, ingresaron y directamente ya intimaron con arma de fuego a los dueños, tanto como a proveedores también, que en ese momento estaban precisamente haciendo el intercambio de productos. Estos delincuentes se habrían alzado con la suma de 3 millones de guaraníes, tanto como los dueños del local, así como de los proveedores. O sea que terminaron robando a ambos. Precisamente aquí de a poco están abriendo la tienda. Vamos a ver si es que nos puede recibir don Fernando para contarnos un poco lo ocurrido, porque se puede ver en las imágenes de Circuito Cerrado de Televisión que todo ocurrió muy rápido, ¿verdad? Nos pide que no le mostremos, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco con él con respecto a esta situación. Don Fernando, se te puede ver en las imágenes que llegan los delincuentes, no sé si te llegan a agredir. No agredieron, no hicieron nada, llevaron el dinero y se fueron. Aprovecharon justo el momento en que estaban tus proveedores, ¿verdad? Estaba con un proveedor y justo entraron ellos. ¿Te robaron a tu proveedor también? También. ¿Es la primera vez que le encontraban dinero? Primera vez, sí. ¿Productos no se llevaron? Nada. El dinero en efectivo nomás que había en la caja y llevaron. ¿Ustedes no le reconocen a estas personas? ¿Alguna vez han venido como clientes? Todavía no verificamos las cámaras, o sea que estábamos viendo con la cámara con la policía. O sea que también tendrían imágenes de afuera, don Fernando. Sí, tenemos todo. Circuito cerrado, sí. Ahí está, ¿eh? Bueno, don Fernando dándonos su versión sobre lo que pasó ayer, donde estas dos personas llegan y se aprovechan justo el momento en que él estaba haciendo la compra de más producto por parte de sus proveedores. Esto ocurrió cerca de las 15 horas aproximadamente. Amalia, por cierto, también fuimos hasta la comisaría, la subcomisaría número 14 de Mbocayatú, y tenemos el parte policial. Hablan también que cuentan con imágenes no solamente de adentro, sino que de afuera también, que van a ser analizadas para poder identificar a estos delincuentes. ¿De robo? Sí, ayer a las 15:30 horas aproximadamente tuvimos un caso de robo agravado sobre la avenida Acceso Sur, casi 29 de septiembre, un salón comercial que se dedica a venta de accesorios celulares y mini carga. Este señor, el dueño local, manifestó que ayer justamente estaba recibiendo mercadería, ¿verdad? Accesorios de su proveedor, y cuando estaban realizando el pago correspondiente, ¿verdad? En ese momento ingresaron dos sujetos del local y ambos con armas de fuego ya se fundaron y le aprestaron en el local, y así apoderaron de ser la suma de, según la víctima local, la suma de 4 millones de guaraníes, y el proveedor, que en ese momento tenía 1 millón de guaraníes, lo que manifestaron ellos. O sea que dos personas resultaron heridas. Así, dos personas al mismo tiempo, que estaban, como te dije, era el proveedor de accesorios para celulares. Comisario, ¿el local tiene cámaras? Sí, tiene cámaras de circuito cerrado. Ahí se veía perfectamente los dos sujetos que tenía campera con capucha. También el circuito cerrado de afuera menciona que, o se pudo ver, ¿verdad?, que llegaban a bordo de una motocicleta color negro, presumiblemente un GTR. Y estamos ya en ese trabajo de investigación. Transcurso de esta mañana vamos a recurrir a los vecinos, ¿verdad?, a los circuitos cerrados, para poder seguir el trayecto de estos sujetos. Bueno, y hablando de inseguridad, ahora nos trasladamos hasta la zona de Luque. Nuevamente hablamos de delincuentes que, bueno, cometen lo que estaban por lo menos pensando e ideando hacer.
Un asalto que se registró en la víspera a un local comercial ubicado en la ciudad de Luque. De esta manera llegaban los delincuentes, ingresaban al autoservicio específicamente. Ya rápidamente desenfunda el arma que la llevaba puesta en la cintura, da la voz de asalto, intima a la funcionaria y posteriormente se lleva la suma de 60 millones de guaraníes, es mucha plata. Muchísimo dinero también, bueno, se llevan otras cosas como bebidas, carnes, hasta unas cuantas golosinas, según lo que se pueden ver en las imágenes de circuito cerrado. Raúl Bogarín estuvo trabajando noche y madrugada, recababa estas notas. Sí, 4, yo le he visto a uno nomás, pero según la cajera dice 4 hizo. Llegaron en un vehículo. Un vehículo negro, sin más datos. Y se ve que son todos profesionales. ¿Qué te dijeron al ingresar? ¿Qué dijo? En todo momento la plata. Estaban armados todos. No sé si todo, pero lo que me apretó a mí sí. No llegaste a ver qué tipo de armas tenían. Llegué a ver, pero no, con el susto no diferenciamos. Ya en ese momento pues, yo pensaba en mi hijo chiquito nomás que estaba conmigo. ¿Cuántas personas estaban trabajando al momento del hecho? Y acá dentro la 2 personas y nosotros estamos todos en el fondo bajando mercadería. Que me estaba llevando carbón y estábamos como 6 personas por ahí. Y ahí nos redujeron todo y se llevaban todo lo que podían. Mercadería, hasta carne y todo llevaron. Se tomaron la molestia incluso al llevarse carne y todo. Carne, whisky, vino, todo lo que podían. Y además de dinero en efectivo. Además de dinero en efectivo. Y rompieron todas las cajas y todos los equipos de las cámaras. ¿Qué le dijo a la cajera que desconecte toda la cámara? Sí, que le desconecte o que le iba a disparar. Y eso sí. Pero lamentable estos hechos de inseguridad aquí en la zona, además en esta crisis. Y sí, que haya pasado. Ahora al menos estamos salvando apenas la situación y no llega a pasar esto. Lo que vamos a hacer. Dinero que tenías para pagar a tu proveedor. Sí, a los proveedores de harina, todo. Al día que vivimos. Bueno, semanas atrás fue vía decreto ya afirmado el protocolo para el establecimiento de los vuelos burbuja entre nuestro país y la República Oriental del Uruguay tras aprobarse este protocolo establecido para este tipo de traslado de país a país. O ayer hubo una confusión. Claro, se hablaba de los puestos migratorios y es ahí donde la gente señalaba, están abiertas las fronteras, ya se hacen los vuelos comerciales. O sea, se generó una especie de debate debido a que, bueno, cuando escucharon puestos migratorios lo relacionaron con eso. La habilitación es en base a los vuelos burbujas y establece puestos migratorios establecidos en los aeropuertos. Claro, tanto Ciudad del Este, en Itapú hay uno también en la zona justamente de Capitán Miranda, el Silvio Pettirossi, pero siempre teniendo en cuenta este marco. Más temprano conversábamos con la directora de Migraciones, María de los Ángeles Arriola, con respecto a este tema. De lo que significa este decreto. Aquellos puestos que figuran ahí habilitados, ya estuvieron habilitados desde el día 16 de marzo, cuando se cerró ciertos puestos de control que tuvimos, porque recordemos que Migraciones tiene 42 puestos de control y se habilitaron temporalmente y parcialmente con restricciones los demás puestos. Hoy se incorpora de vuelta al aeropuerto Silvio Pettirossi, que recordemos se cerró el 24 de marzo, hoy se vuelve a habilitar para vuelos comerciales. Este vuelo burbuja es un vuelo comercial donde ya intervienen las agencias de viajes, ya intervienen las líneas aéreas, y esto es un acuerdo que se realizó con la República Oriental del Uruguay. ¿Y qué pasa con, entendemos entonces, directora, que esto allana un poco el camino para la operatividad de los vuelos burbujas, pero ¿qué pasa con los puentes que se mencionan, puertos también, como el caso de Puerto José Falcón? Hoy, Mariano, están ingresando, nuestros compatriotas están ingresando por el Puente de la Amistad, están ingresando por el Puente San Roque, por el Puente San Ignacio, que es el de Falcón, están ingresando por Infante Rivarola. Todos nuestros compatriotas y residentes siguen ingresando a nuestro país
siempre bajo las condiciones de autorización del CCI. Eso se va a seguir dando hasta que se llegue a un acuerdo bilateral, tanto con Brasil, con Argentina y con Bolivia, para habilitar la frontera. Entonces Hoy las que están- fronteras, para dejar claro, directora, las fronteras siguen cerradas, entonces. Siguen cerradas con ciertas excepciones, que son la de solicitar ante el consulado el regreso de nuestros compatriotas que se siguen dando. Hoy, por ejemplo, salen unos buses desde Buenos Aires que están llegando seguramente para el día de mañana, y eso se sigue dando y se va a seguir dando hasta que se llegue a un acuerdo con los demás, con los países vecinos, para poder habilitar la frontera. Todavía no está habilitada la frontera. Hoy se habilitan los puestos de control y se vuelve a hacer mención de aquellos puestos por donde hay mercaderías y el paso mismo de personas, ¿verdad? Entonces las oficinas migratorias es lo que están habilitadas. Los puestos de Los control puestos de migratorio. control migratorios. Exactamente. Y respecto al sentido de circulación, por así decirlo, directora, en el caso de los vuelos burbujas que partirán, entendemos, del aeropuerto Silvio Pettirossi, es una situación, una alternativa en la que la gente puede salir del país. Con respecto Puede a nosotros, salir y puede ingresar, porque pueden Exacto. ingresar todos los residentes extranjeros en el Paraguay que se encuentren varados en Uruguay, o todos los paraguayos que estén en el Uruguay que quieran regresar, lo pueden hacer vía este vuelo burbuja. Y todos los paraguayos extranjeros que quieran tomar como destino final otra parte del continente, lo pueden hacer con escala en Uruguay. El aeropuerto de Carrasco está habilitado para pasajeros en tránsito, no así para los paraguayos que quieran venir y utilizar como escala el aeropuerto de Carrasco para llegar a Paraguay. Y respecto a los puestos migratorios, digo, en los otros lugares fuera del aeropuerto Silvio Pettirossi, también ahí se puede, por así decirlo, salir. O sea, no Sí, sé se si puede me explico. La gente salir. que está viniendo de Argentina, por ejemplo, vienen, quedan en albergue, está todo el protocolo. Pero vienen en vuelos humanitarios. O vuelos Sí, humanitarios. ¿Y sí. qué pasa con la gente que quiere salir, directora? Los que quieren salir, todos pueden salir, pero tienen que tener la autorización del otro país de donde van a ingresar. Ah, ya. Si yo quiero salir y quiero ir a Foz, yo primero tengo que tramitar, yo personalmente, a través del consulado, mi habilitación por parte de Brasil, porque recordemos que Brasil tiene su frontera cerrada hasta el 26 de septiembre. Sí. Nosotros tenemos también cerrada hasta el 26 de septiembre, nuestras fronteras siguen cerradas, solamente que hay excepciones por las cuales uno puede salir y que me dejen entrar del otro lado, y los que quieran venir a Paraguay también tienen que solicitar vía el Consejo de Defensa Nacional y el Centro de Coordinación Interinstitucional. Clarísimo. Hoy habrá una conferencia de prensa, directora, para aclarar. Hoy habrá una conferencia y más bien va a ser para poder instruir en qué va a consistir los vuelos burbuja, cuáles son las condiciones y los requisitos para poder embarcar desde Uruguay, cuáles son las condiciones y requisitos para poder ir hasta el Uruguay. Todo eso se va a estar explicando hoy en la conferencia de prensa. Ok, ¿a las 9 va a hacer eso, directora? A las 9 de la mañana. Ok, le agradecemos mucho por atender. Seguimos avanzando con respecto a este y otros temas. Abordamos siempre la realidad de salud de nuestro país y los intensivistas que hoy tienen, creo que, el panorama más complicado. De los 194 que prestan servicios, más de la mitad se encuentran en el sector público. En tal sentido, la Sociedad Paraguaya de Medicina critica el hecho de que estén expuestos más de 12 a 16 horas aproximadamente, cuando la recomendación es otra. Exactamente, hablamos de todos los detalles de esta realidad en este informe. El Ministerio de Salud convocó a todos los sanatorios, clínicas y hospitales privados a ofertar la prestación de servicios de internación en camas de terapia intensiva para pacientes con COVID-19. Las unidades de terapia en el sector público están al límite, por lo que se recurrirá a este sector, que tendría 100 camas disponibles. Pero el inconveniente no solo se presenta con las camas, también los profesionales para este área en particular. De acuerdo al último censo, existen 194 intensivistas en todo el país. Mayoritariamente están en el sector público. Los médicos intensivistas están más en el sector público. En el sector privado, según el censo que nosotros tenemos,
estaban en el 28% de los intensivistas están en el sector privado. Esto estamos hablando en general. No te estoy hablando de capital, porque en capital sí tenemos un poco más, ¿verdad? En capital estamos 35% de las terapias intensivas tienen médicos intensivistas. Y después están ocupados por gente que hizo cardiología, medicina interna, neumología. Entonces, estas son las personas que van ocupando esos lugares, ¿verdad? Un grupo de trabajo armado. ¿Eso qué significa? Que la cabeza de una terapia intensiva siempre debe ser un intensivista, ¿verdad? La cantidad de camas que se fueron aumentando en el sector público como también privado, hemos insistido en que la cabeza siempre siga siendo un intensivista. La mayoría de las terapias intensivas en el sector privado, para ser habilitadas, tienen que estar al frente de un médico intensivista, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la cantidad de camas, se estaría viendo si es que uno introduce el número suficiente para tener una buena atención. Y la relación que nosotros estábamos pidiendo es de 1:6, ¿verdad? Y eso es lo óptimo como para poder dar una buena atención al paciente. Existen hospitales en el interior del país donde se cuentan con buenos intensivistas, pero la cantidad de cama es escasa. Dicha situación se plantea en Villarrica. En Villarrica, por ejemplo, tenemos un grupo importante de médicos intensivistas. Ellos tienen una unidad de terapia intensiva en el hospital regional. Con este tema se amplió el número de camas. Por supuesto que pueden ser más, ¿verdad? Pero bueno, eso la infraestructura no daba para mayor crecimiento en ese momento. Y ahí es un lugar donde sí hay médicos intensivistas. En Encarnación también tenemos un buen número de médicos intensivistas, ¿verdad? También en Ciudad del Este. Tenemos en Coronel Oviedo y en Caguazú sí hay mucho menor, así que la cabeza va a ser un intensivista y los demás van a ser médicos de apoyo. En otro momento, la titular de la Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos sostuvo que una situación particular se dio en el IPS Ingavi, donde se esperó respuesta del Ministerio de Salud, y esto impidió crecer en cuanto a camas. Ingavi tiene una capacidad para 30 camas. Yo insisto que ahí, por ejemplo, se quedó el instituto esperando una respuesta del ministerio, no se movió en tiempo, y eso hubiera sido un buen legado ya para nosotros, porque a nivel de IPS, las camas de terapia intensiva son necesarias, y ahí hubiéramos invertido, así como en algún momento nos pasó, ¿verdad?, crecer en el 2004, y cuando terminamos mudándonos con 32 camas, quedaron 18 y justo vino el tema del coagulaño, así, y pudimos con 18 camas recibir a muchos pacientes. Bueno, hoy nosotros en el Instituto de Previsión Social tenemos camas, ¿verdad? No hemos crecido, más bien lo que se ha hecho es llevar 8 camas a Ingavi, y estamos esperando que el ministerio equipe Ingavi. Yo creo que ahí falló un poquito el esperar, ¿verdad? Se podría haber puesto un plan A, B, qué sé yo, y eso tendríamos como 30 camas ahí. Si llegan a colocar camas, finalmente las camas van a ser del ministerio y no del instituto. Yo creo que uno puede pedirle que, si es así, bueno, señores, termina la pandemia, pero no olvidemos la necesidad de camas en terapia intensiva. Lo ideal sería un intensivista por cada 6 pacientes, pero inicialmente Alto Paraná se dio una situación donde un médico tenía a su cargo 10 pacientes en UTI. Por otra parte, también piden definir las horas de trabajo, ya que en algunos casos los profesionales llegan a realizar turnos que van de 18 a 24 horas. Integrados. Tenemos por una parte que destacar evidentemente el ingenio de nuestra industria en el sentido de la fabricación de respiradores 100% nacionales, y por otro cuestionar el hecho de que no agilicen los trámites para que puedan ser utilizados en nuestro país. Exactamente, estamos con William Toledo, que nos va a explicar un poco acerca de estos respiradores que se han fabricado aquí en nuestro país. William, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarles. William, nos habíamos enterado un poco de la información a través de tu tweet, ¿verdad? Que tuvo mucha repercusión en las redes sociales y en donde mencionabas esto, que tenía todas las garantías para poder ya ser utilizado, pero aún así no está siendo considerado por el Ministerio de Salud. Asimismo, nos estamos encontrando con esa traba actualmente para poder certificar. Los desarrollos ya llegaron a un nivel alto de calidad, como mostré en una de las fotos. Y ahora no vemos ningún apoyo del Ministerio de Salud como para poder llegar a certificar estos equipos, hacer los ensayos. Necesitamos alguna ayuda de parte de ellos, también para que nos dé la garantía para continuar los desarrollos. Ahora, básicamente lo que necesitan es la certificación. Así mismo, necesitamos que estos equipos se certifiquen, se hagan los ensayos y obtener algún documento que se puede utilizar en el. Y esto no se da por una cuestión burocrática. ¿Cuáles son las trabas que están encontrando? ¿Por qué no se puede avanzar hasta ese punto, William? No se puede avanzar porque para certificar afuera, en otro país, vimos también la opción, se solicitan un documento de buena práctica y manufactura, que es un documento que te dice qué proceso vos te hiciste para desarrollar el dispositivo. Y ese documento podría generar la Dinavisa o el INTN, que son las entidades involucradas en este proyecto, y hasta ahora no avanzamos con ellos en esta parte. Cuando mencionás que no avanzaron... En abril, mayo más o menos ya teníamos los desarrollos de los equipos, y desde ese tiempo ya veníamos peleando para la certificación. Ahora, y hasta ahora no tenemos un documento, y por eso todos los desarrolladores están todos parados, ¿verdad? Claro, a propósito de los desarrolladores, ¿ustedes qué es lo que precisamente presentaron al INTN o la Dinavisa? ¿Algún documento para que les dé el aval? Se hizo la solicitud de los requerimientos, de las prácticas, todas las solicitudes se hicieron vía nota. Pero hasta ahora no se recibió una respuesta sobre esos documentos que se requieren para poder avanzar con los desarrollos. William, ¿cuántos forman parte de tu equipo que trabajó, me imagino, incansablemente en este proyecto? Nosotros somos 6 personas, un equipo de voluntarios, y trabajamos en el SNPP. Aparte hay otros equipos de todo el país, de las universidades, del sector privado, hay empresas involucradas que hicieron fuerte inversión para poder lograr desarrollar y certificar en el país. Y como dije, la universidad, la CONACYT, todo el equipo, doctores de distintos hospitales también dieron su aporte para poder ayudar con el desarrollo. Hay muchísima gente involucrada que aportó y se logró terminar los equipos, como mostré. Es un equipo que puede llegar a competir con otros respiradores de otros países. Ahora, una vez que ustedes obtengan alguna certificación o por lo menos la documentación por parte de la Dinavisa, posteriormente tendrían que participar de ciertas licitaciones para que su producto sea adquirido, William. Así mismo. Eso ya sería otra etapa. Ya sería otra etapa. Ahora mismo, o se podría inclusive para exportar esos equipos. Pero ahora mismo lo que necesitamos es que se hagan los ensayos y se certifiquen estos equipos. Claro, que se agilice ese proceso. Para eso necesitamos, ¿no?, la ayuda del Ministerio. Nosotros queremos ayudarle al Ministerio de Salud, no queremos ponerle como el malo de la película. Queremos ayudarles para que se hagan muchos respiradores en el país, que se abra la industria, que todos los desarrolladores tengan la oportunidad de culminar sus equipos de desarrollo.
Totalmente. William, gracias por su tiempo, por comentarnos un poco de este proyecto que reiteramos, hay muchas personas detrás trabajando. Esperemos que el Ministerio de Salud agilice esta solicitud que ustedes ya han presentado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Los días pasados conversábamos con Pedro Gali, gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social, primeramente con respecto a la ley de un seguro específico para las personas por desocupación. Pero en el universo de situaciones que se generan a consecuencia de la pandemia, tenemos que hablar ahora del quinto pago del subsidio en compensación por, evidentemente, el cese de las jornadas laborales. Cada vez son más miles de personas que se suman a la lista de suspendidos en esta situación sanitaria que estamos pasando. El gerente de prestaciones económicas del IPS, Pedro Halley, manifestó que ya hay autorización para remitir al Consejo Administrativo la propuesta del quinto pago de subsidio por suspensión laboral durante la pandemia del COVID-19. A partir del 25 de septiembre aproximadamente se desembolsará el quinto pago de esta compensación económica por suspensión de contrato, aparte de los demás beneficios que estamos pagando regularmente, que son los subsidios de reposo por COVID positivo, por aislamiento preventivo, por grupos de riesgo. O sea, estamos cumpliendo con la misión que nos entregó el Estado con toda puntualidad. El primer pago fueron 104.000 acreditaciones. El segundo pago ya fueron 91.000, bajó un poco. El tercer pago fueron 76.000. El cuarto pago, 43.000, que es lo que llegamos ahora. Y estimamos que un quinto pago nos insumirá más o menos 40.000 acreditaciones. En términos de dinero, alcanzaremos a ejecutar con este quinto pago, cerca del 50% de los 100 millones de dólares, lo que indica que nos quedará un remanente importante para afrontar los meses de octubre, noviembre y diciembre, con sexto, séptimo y octavo pago inclusive. El IPS va a cumplir con la gente que está afiliada al IPS. El importe que recibirán los trabajadores suspendidos es nuevamente del 50% del salario mínimo y el desembolso se hará de manera ordenada para evitar aglomeraciones, mientras que algunos recibirán depósitos directos a sus tarjetas de débito. El monto del beneficio de la compensación es siempre 1.096.419 guaraníes por persona mes. ¿Cómo se paga? A aquellos que cobran sus salarios en efectivo en oficinas de la empresa, en forma todavía presencial, se les acredita en BNF, Banco Nacional de Fomento sucursales. Tienen que ir con su cédula en ventanilla y cobrar. No debe ir al banco a hacer fila para preguntar. Tiene que esperar el mensaje de IPS que le va a llegar a su teléfono informándole de la acreditación. A los que cobran en tarjeta de débito, que ya es el 70% de ese total, les llega un mensaje, también se le acredita en su cuenta de ahorro y les llega un mensaje desde el IPS y también desde la propia operadora de su tarjeta que le avisa de la acreditación. Halley incluso anunció que existe la posibilidad de llegar hasta un octavo pago de compensación económica para asegurar. Seguimos con este tema de los respiradores que fueron fabricados en nuestro país y necesitan una certificación. Exactamente, por eso estamos en contacto con Lira Jiménez, directora del Instituto Nacional de Tecnología, también Normalización y Metrología, para que nos comente un poco cuáles son los procesos a seguir, ¿verdad? Buen día, directora, ¿cómo le va? Ya, ¿me escuchan? Muy despacio, muy bajo. ¿Aquí? Ahí está, directora, gracias por atendernos. Bueno, conversábamos recién con un desarrollador paraguayo. Ellos fabricaron respiradores 100% industria nacional, pero requieren de certificaciones. ¿Cuál es el proceso? Bueno, yo no sé si es el mismo grupo de estudiantes, creo que tienen un proyecto con CONACYT, son estudiantes de la CIUNA que están asociados con empresas, ¿verdad? Estamos hablando del mismo grupo. Ese mismo grupo. Ah, ok, sí. Nosotros tuvimos un par de reuniones. Yo creo que entre los técnicos tuvieron una reunión y después yo misma participé en otra, ¿verdad?
Si bien ellos dicen yo necesito una certificación, ¿verdad? Tenemos que entender que los respiradores son productos sumamente delicados. Entonces, que tienen que estar y lógicamente son regulados. Entonces, el INTN, ¿cómo entra dentro de este proceso? Nosotros tenemos dos etapas en que intervenimos. Uno, si es necesario tener unas normas paraguayas sobre respiradores. Ok, no hay esas normas, pero nosotros tomamos normas que ya son internacionales. Podemos tomar normas que son internacionales. Ahora bien, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es el único, es la autoridad competente para regular ese producto. Ellos son los que tienen que establecer los requisitos a cumplir, el mecanismo de certificación, los ensayos a realizar. Cuando se tienen esos documentos, entonces ahí nosotros vemos si también tenemos esa capacidad tecnológica para hacer. Yo entiendo la ansiedad, también entiendo de que, porque yo misma escuché que no tienen apoyo. No es que no exista apoyo, es que hay un celo, porque nosotros necesitamos parar la pelota y analizar y irnos todos juntos dentro de este proceso, pero respetando los tiempos de cada etapa, ¿verdad? También el INTN, lógicamente, nosotros tenemos recursos limitados. Nosotros, cuando exista unas especificaciones, unos requisitos, un reglamento para respiradores, nosotros vamos a evaluar si tenemos esa competencia, esa capacidad para dar una certificación o si somos capaces de homologar una certificación internacional. No sabemos ni siquiera qué tipos de ensayos o qué se necesita, ¿verdad? Por otra parte, dentro de este proceso, el INTN está acompañándole a los chicos, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos técnicos que están apoyando dentro de no a los chicos, ¿verdad? Sino al emprendimiento. Ya se le está apoyando, se le está acompañando, por decir así. Directora, entonces ahora, si lo pasamos en otros términos, la pelota queda dentro del campo del Ministerio de Salud, que es el que debe hacer esos procesos que usted nos comentó previamente. Lo que pasa es que yo no sé, si ya existe una producción, si ya existe un producto terminado, si ya está, ok, entonces ahí el Ministerio de Salud también va a evaluar y va a decir, me imagino, ¿verdad? Los requisitos, el reglamento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es el Ministerio de Salud el que evalúa el tipo de producto, el nivel de riesgo que existe, ¿verdad? Entonces, yo realmente entiendo que todos estamos dentro de este mismo, como decir, con las mismas ganas, pero todo tiene su momento y su tiempo, ¿verdad? Entonces, nuestra competencia es el de evaluar nuestra capacidad técnica para acompañar y para saber, una vez que tengamos todas las exigencias, si tenemos capacidad para certificar ese producto o hacer una aprobación del modelo o lo que sea, ¿verdad? No sé muy bien los términos técnicos. Directora, en cuanto a lo que compete al INTN, si bien usted ya nos ha explicado detalladamente, ¿en qué etapa se encuentra? ¿En la de estudio aún? No, el INTN, nosotros como INTN ofrecemos servicios, sí, ¿verdad? Nosotros, el tema de las normas, realmente ahora me tomaron de sorpresa. Yo no sé si existen unas normas paraguayas para respiradores. Creo que todavía no está. Eso de repente no importa porque se pueden tomar todas normas internacionales. Homologarlas. Los respiradores quiere decir que en alguna parte hay normas y los países desarrollados van a tener unas normas muy exigentes, ¿verdad? Con esas normas,
El respirador es un producto regulado, un producto que va directo y que tiene un nivel de riesgo muy, muy, muy alto en cuanto a su uso, una influencia muy grande en la salud de las personas, ¿verdad? Entonces requiere de ciertos criterios muy específicos. Una vez que nosotros tenemos un reglamento, porque las normas son voluntarias, cuando existe una obligatoriedad de la certificación, ahí se establecen los requisitos que tiene que cumplir ese producto o en base a qué se van a ensayar. Y ahí el INTN puede analiza su capacidad de respuesta. Tenemos para hacer los ensayos, tenemos para hacer la aprobación de modelos, tenemos para hacer esto. O sea, ese es un proceso normal. Entonces lo que nosotros decimos es, hagamos todo junto este proceso, pero respetando los tiempos, ¿verdad? Y aceptando, tal vez tengamos limitaciones. Bueno, entonces la empresa, como dice, si ya está enviando o va a enviar a Argentina o a lo que sea, es como decir, están libres de hacerlo. Y nosotros nos vamos desarrollando también nuestras competencias, ¿verdad? Entonces, aquí no hay alguien que le está obstaculizando a desarrollar su producto. Entiendo. Lo que necesitamos es estar todos, ser parte de un mismo proceso y respetar los tiempos institucionales de todos. Si no podemos responder, bueno, es una limitación país que está. Bueno, un instante retomamos el contacto con la directora del INTN, Lira Jiménez, hablando acerca de esta situación que veníamos compartiendo un poco más temprano. El Alto Paraná deslacran un camión. Está ahí Joel con todos los detalles. Joel, ¿cómo estás? Joel. Bueno, vemos el imagen. Enseguida vamos a retomar el contacto con Joel desde la zona de Mingaguazú, en donde se va a proceder a inspeccionar este camión que fue incautado por las autoridades. Rápidamente está Joel López Díaz. Alexis, ¿qué tal? Hola Sol, saludos a los televidentes. Justamente nos encontramos en el kilómetro 12, frente al GESA, donde se encuentra el camión incautado en la madrugada del martes, a la altura del kilómetro 23 en Mingaguazú, en un fuerte operativo por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional. Hasta el momento no sabemos la cantidad exacta de mercaderías que transportaba este camión, pero sí vamos a hablar de que hay 3 personas también involucradas en esta investigación. También el Ministerio Público tiene varios indicios y varias evidencias que ir investigando. Estamos aguardando la llegada de la fiscal Nilsa Torales, que en minutos, según nos afirmaba a través del contacto telefónico, estaría aquí en el lugar para conversar con los medios y dar detalles de cómo avanza en esta investigación y, por supuesto, a quién pertenecería esta mercadería que de una u otra forma ya da mucho de qué hablar a nivel país. Se habla de una implicancia con la prófuga de la justicia Dalia López. Bueno, hoy vamos a saber a ciencia cierta qué es lo que tiene el Ministerio Público hasta el momento. Estamos atentos a esta información. Será hasta el próximo contacto. Del sitio. Ocurrió el hecho sobre la calle Cerro Cuaracas y Sabalascue. La víctima fatal se trataría de Juan Carlos Fernández Jiménez, paraguayo de 24 años de edad, quien se encontraba al mando de su motocicleta particular. ¿Cómo se habrían dado los hechos? Según versiones de testigos, el motocicleta cayó y chocó por un camión. ¿Por la parte trasera de esto? La parte trasera del mismo. ¿Ya el conductor del camión se puso a disposición? Sí, se puso a disposición. El mismo se encuentra en carácter de detenido y tiene mañana comparecencia ante el Ministerio Público. ¿Qué mencionó sobre el hecho? El mismo manifestó que se encontraba circulando sobre la calle Cerro Corá y en un momento dado escuchó un ruido fuerte detrás del camión. Y al descender vio el hecho.
El joven falleció en el acto. Sí, en el acto. También se encontró en poder de la persona ahora fallecida una mochila que contenía en su interior supuestas sustancias estupefacientes de marihuana. ¿Qué cantidad aproximadamente? Se desconoce la cantidad. Se encargaron la gente del Ministerio Público quienes recogieron la evidencia. Bueno, vamos a hablar de la situación que compartimos constantemente con la teleaudiencia y tiene que ver con los accidentes de tránsito. Un vehículo fue a parar contra una columna de la ande luego de esquivar a una mujer que, cruzó también de manera imprudente la calle. Esto ocurría sobre la zona de Doctor Paiva. No estoy bien, pero bueno. La chica lastimosamente salió, no sé cómo se llama esta calle. Panchito López. Panchito López, cruzó sin mirar y obviamente yo venía a la izquierda preferencial y salió sin mirar, ¿verdad? Iba a parar por ella y justamente cuando le llegué todo desvié para no agarrarle a ella, ¿verdad? Entonces desvié y vine a parar por la columna. Para evitar la colisión contra la mujer, vos viniste y chocaste por la columna. Así mismo, ¿verdad? Así mismo. Y lastimosamente estoy saliendo de mi trabajo a esta hora y pasó esto, ¿verdad? Pero bueno, la señorita, en otras palabras, me dijo que no tiene ningún problema en hacerse cargo de los gastos, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Hay buena predisposición por lo menos de ella. ¿Vos estás bien? ¿No te pasó nada? ¿Rasguño? Sí, me lastimé un poco, pero acá en el brazo, pero casi nada. Me duele un poco, pero está ahí nomás. ¿Tu nombre? Juan Pablo Hospital. Hablamos ahora de la conformación del equipo fiscal que va a investigar los actos que se produjeron en el Panteón Nacional de los Héroes. Los fiscales Ángel Ramírez y Fabián Centurión siguen en la búsqueda de estas tres mujeres implicadas en los actos de vandalismo en el Panteón de los Héroes. Recogieron imágenes del circuito de la zona para identificar a más personas e investigan la omisión cometida por la Policía Nacional, que nada hizo por evitar esta situación. Mariana Abdala, Paloma Chaparro y Giselle Noemí Ferrer, las tres jóvenes que estaban en el Panteón de los Héroes el sábado y que generaron aparentemente un perjuicio a la infraestructura, siguen siendo buscadas por fiscales y policías. Se realizaron allanamientos, pero hasta el momento no se logra dar con ellas. Estuvimos haciendo oficios a las casas comerciales que se encuentran sobre la calle Palma, a lo efecto de que podamos contar con las filmaciones del circuito cerrado que nos pueda dar un mejor panorama para poder investigar la conducta que pudiera ser o no punible de los personales policiales que están apostados en ese lugar. No se descarta ninguna hipótesis. Quiero recalcar que la prioridad para nosotros como unidad penal de seguridad y convivencia y unidad ordinaria de delitos fue la identificación de las personas que cometieron los hechos vandálicos. En ese sentido se hizo una detención, se formuló un acta de imputación, se pidió la rebeldía de las mismas. No tenemos mucha información. La causa ciertamente vamos un poco con no muchos progresos, pero estamos haciendo mucho esfuerzo con el colega Ángel Ramírez. Como dijo, estamos tratando de hacer una representación en cuanto a los acontecimientos frente al Panteón. Hemos pedido informes, también estamos pidiendo la ayuda a las telefónicas. Y bueno, eso es lo que estamos trabajando también intensamente con el juzgado. Hemos tenido un apoyo muy amplio del juzgado penal de garantías. Y bueno, y estamos también haciendo otras cuestiones que no quisiéramos en este momento adelantar. No, en este momento no hay ninguna detención, porque el allanamiento que hicimos tanto ayer como hoy fue con la finalidad de detención. Tenemos que decir que ambos allanamientos fueron infructuosos. Estamos buscando a las tres chicas, ¿no? Así mismo, a las tres. ¿No se sabe el paradero de las tres chicas? No se sabe el paradero. Tres personas no tienen domicilio propio, digamos. Así mismo. ¿Las tres son paraguayas o hay algunas que no? Las tres son paraguayas. La prioridad es encontrar a estas tres personas y ver los demás intervinientes en este hecho en particular. Por supuesto que también nos interesa saber
nos interesa también y vamos a ver, serán convocados los policías eventualmente, pero en este momento estamos haciendo esfuerzos con la policía por localizar a las imputadas. Los fiscales Fabián Centurión y Ángel Ramírez también buscan determinar por qué los agentes de la Policía Nacional no actuaron y detuvieron en ese mismo momento a estas 3 jóvenes y a otros que estaban en inmediaciones del Panteón Nacional de los Héroes luego de los hechos ya conocidos. Hablamos ahora de este episodio que se producía en San Lorenzo. Tiene como protagonista un joven sumido aparentemente en el mundo de las drogas. Lastimosamente estaba bajo los efectos presuntamente de la misma cuando ocasionó disturbios en la vía pública. La situación fue comunicada por vecinos a los agentes de la Policía Nacional. Intervinieron los policías, él opuso resistencia, pero finalmente fue aprehendido y llevado al calabozo, en donde se constató que tenía más droga. Un joven de 21 años de edad, identificado como Miguel Ángel Vázquez, fue detenido por la Policía Nacional en la zona céntrica de San Lorenzo. Según los denunciantes, este joven estaba bajo los efectos de la droga y amenazaba a quien pasaba por el lugar. Finalmente, la Policía Nacional acudió al pedido de auxilio y este joven fue puesto bajo disposición de la justicia y además se incautaron al menos 6 tocos de droga en su poder. Sí, a las 11 de la mañana aproximadamente se recibió una llamada telefónica al sistema 911. El personal del cuadrante acudió para verificar a esta persona que estaba sentada en la parada de transporte público. Al percatarse de la presencia del personal policial intentó darse a la fuga, ¿verdad? Antes de identificarse se procedió a hacer uso de la fuerza para tratar de reducirlos. En el momento de la aprehensión se incautó del mismo 6 bolsitas de presumiblemente estupefacientes que fueron ya sometidos a la prueba de campo. ¿No quiso obedecer la intervención policial? Sí, él se negó a identificarse, en un momento dado intentó darse la fuga, fue perseguido y alcanzado, reducido y en el momento de la aprehensión, así como le dije, se incautó su estupefaciente. Nos había mencionado de que estaba consumiendo en el mismo lugar. Sí, en la avenida del Agrónomo y Fernando Pineo, segunda alemana 911, él estaba consumiendo estupefacientes. ¿Él ya tiene antecedentes todavía? No tiene antecedentes. ¿De quién se trata? Se trata del señor Miguel Vázquez Colmán, paraguayo, 21 años de edad. ¿Cuál es su situación ahora mismo? Y ya está a cargo de la unidad especializada antinarcóticos y la unidad ordinaria de turno, ¿verdad? Por resistencia. ¿Puedes notar que estaba bajo los efectos de algún alucinógeno? Sí, aparentemente estaba ya bajo efectos de algún tipo de estupefaciente. Una vez aquí ya se tranquilizó o siguió amedrentando. No, una vez ya en esta dependencia policial se tranquilizó ya. Posterior fue trasladado hasta la sede regional de antinarcóticos para la prueba de campo. ¿Se realizó la inspección médica también? Sí, ya todo, ya culminó ese procedimiento. Miguel Ángel Vázquez fue trasladado hasta la Comisaría Primera de San Lorenzo, donde permanecerá demorado hasta que finalmente sea trasladado hasta el Ministerio Público para su declaración indagatoria. Mencionaba el uniformado de que estuvo durante varias horas bajo los efectos alucinógenos de la droga. La embajada de nuestro país ante la Argentina, un grupo importante de organizaciones sociales y de izquierda se manifestaron frente a la sede diplomática, evidentemente en reclamo y en cuestionamiento al operativo que se llevó a cabo en la zona norte del país, durante el cual resultaron abatidas 2 niñas. Se rompieron ventanas, también se lanzaron pinturas y se tumbaron una de las vallas, también con carteles en alusión a lo que había ocurrido el pasado miércoles. Hablaba el embajador paraguayo en Argentina, Julio Vera, con respecto a esto. Había un grupito pequeño de gente frente a la embajada, pero el grueso de las aproximadamente 120 a 150 personas, no lo sabría ciencia cierta calcular, se juntaron en la Plaza Paraguay, que dista 3 cuadras de la embajada. Vinieron bajando por la calle General Las Heras, cerrando todo el tráfico, lanzando improperios contra el Estado paraguayo, y llegaron frente a la embajada, que afortunadamente ya estaba protegida por un vallado que la Policía Federal Argentina instaló esta mañana. También había efectivo de la Policía de la Ciudad, y
bueno, eso evitó que el problema pasara a mayores. De todas maneras, los manifestantes en ningún momento vinieron a dialogar, porque es común que en cualquier manifestación que realizan siempre existen oradores manifestando sus inquietudes y al finalizar el evento suelen dejar alguna nota en donde expresan su disconformidad con tal o cual cosa. En esta ocasión no ocurrió ninguna de las dos cosas, ni hubo oradores ni dejaron nota. Directamente vinieron a atacar con piedras que trajeron ya previamente, porque acá frente a la embajada no hay piedras, trajeron piedras y pinturas en tarritos de un cuarto, tirando contra la embajada, contra la fachada, algunas de ellas manchando la pintura, otras rompiendo vidrio, entrando en una oficina, causando daños en los útiles, muebles, etcétera, etcétera. En otros casos rompiendo vidrios del estacionamiento. Pero básicamente los 10 o 15 minutos que duró el evento, improperios contra el Estado paraguayo, pancartas contra el Estado paraguayo, y todos ellos con un motivo: el fallecimiento de las menores en el enfrentamiento del día 2 de septiembre. Antes que una manifestación fue prácticamente un acto de vandalismo puro. Fue vandalismo, porque ahí nadie vino a dialogar, nadie pidió hablar conmigo, nadie pidió presentar que se le reciba alguna nota, nada de eso. Vinieron, atacaron y se fueron. Ahora, atacaron y se fueron. Sí. ¿Son ciudadanos autoconvocados o pertenecen a organizaciones? Aparentemente es una organización de izquierda, porque he visto desde mi oficina, mirando desde el balcón, yo he visto que había pancartas con efigie del Che, había la hoz y el martillo. Ignoro si además de las organizaciones de izquierda había otras organizaciones adherentes, eso no sé, pero se mostraron muy belicosos. No eran compatriotas, no había compatriotas, eran locales. Bueno, damos seguimiento a esto que ocurría en la República Argentina y que involucra justamente a la embajada. Esto en instantes. 20 grados la temperatura, mucha información. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales y también escribirnos al WhatsApp habilitado para formar parte así también de nuestro espacio informativo. Momento de darles una recomendación y hablar de lo que tiene Bristol para todos ustedes. Me corrijo, nuestros amigos de Topline, porque con respecto a la habilitación de los vuelos burbuja. Compañías aéreas, de acuerdo a su plan, porque ustedes saben que detrás hay una logística que es la promoción de sus vuelos y la venta de los pasajes. Entonces ya va a estar dependiendo, porque a partir de hoy está ya disponible de realizar las operaciones aéreas. Pero hay una fecha tentativa, presidente, no existe eso. Y de acuerdo a Amazonas Uruguay, están queriendo empezar el lunes 14 de este mes. ¿Eso implicaría también que ya se van a abrir los otros puntos de la frontera o solamente en los aeropuertos, presidente? Eso voy a dejar a cargo de la señora Ángela Arriola, que responda a esa parte, porque solamente puedo hablar de parte del aeropuerto Silvio Petirosi. Presidente, en el decreto no se puede verificar, no se constata específicamente que esto refiere a los vuelos burbujas o vuelos comerciales. Eso de repente puede causar confusión también con las líneas comerciales y además de gran cantidad de pasajeros. ¿Por qué eso ocurre también? Voy a dar a la directora de Migraciones que responda a esa parte. Sí. Vamos a iniciar ya lo que se refiere, por favor. Iniciar a lo que se refiere el decreto 4026. El día de anoche se ha firmado ese decreto, todavía no se publicó, se estaría publicando el día de hoy. Justamente para eso estamos haciendo una conferencia de prensa para hablar lo que significa los vuelos burbuja. Y este decreto es un marco legal para poder realizar todas las negociaciones, los acuerdos y los protocolos, siempre siguiendo dos ejes que son el sanitario y el de seguridad, para poder iniciar la reapertura, no una fecha muy lejana, esperemos, de los demás puestos de control. Se inicia la apertura del Aeropuerto Internacional Silvio Petirosi. En el decreto 3458 estaba anulado, cerrado ese puesto. Hoy con el 4026 se tiene habilitado el puesto de control. No así las fronteras. Vamos a recordar que esto es para habilitación de un vuelo comercial. ¿Eso qué significa?
que hoy se está trabajando con Uruguay. Hemos tenido un trabajo arduo, así como manifestó el presidente Kanazawa, hemos tenido un trabajo desde Cancillería hasta quienes tenemos un rango menor y hemos trabajado arduamente en ese protocolo. Hoy se habilita un vuelo comercial con 2 líneas aéreas, con una frecuencia a partir, como dijo el presidente, a partir del lunes, y esto va a dar pie a trabajar con el Ministerio de Salud, con el Gobierno Nacional, para iniciar los protocolos y los trabajos en los distintos puestos de control. Este decreto va a servir de marco legal para la reglamentación de la posible apertura en un futuro no muy lejano y hoy trabajando con salud para los demás puestos de control. ¿Quiénes pueden viajar, directora? Vamos a estar a cargo de la ministra de Voy a dar lectura. Va a dar lectura. Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio, gracias por permitirnos transmitirle lo que significa para el sector turístico en coordinación con todas las instituciones con quienes hemos trabajado. Muy bien manifestaba el presidente, es un trabajo arduo del Ministerio de Salud, Cancillería Nacional, SINAC, Migraciones, el Ministerio del Interior, CODENA y todas las otras instituciones quienes han colaborado para poder llegar hoy a anunciar la puesta en marcha de los vuelos burbuja. Primeramente tendrán fines corporativos, de acuerdo al flujo de empresarios, inversionistas entre ambos países, quienes podrán reactivar sus actividades comerciales beneficiando a toda la cadena de valor del turismo. Las operaciones aéreas se darán como plan piloto teniendo en cuenta una serie de requerimientos indispensables para el desembarque en ambos países. Podrán ingresar al Paraguay residentes nacionales y extranjeros, empresarios, inversionistas, técnicos especializados, tripulación y otros casos excepcionales puntualmente identificados y autorizados que requieran realizar servicios de asesoría técnica presencial en el actual periodo de la pandemia por COVID-19. Los mismos deberán cumplir con la prueba COVID-PCR negativo realizada 72 horas antes del vuelo, cuarentena obligatoria en un hotel salud durante 7 días a costa de la persona que lleva, una nueva prueba COVID a los 7 días de la primera, contar con un seguro internacional con cobertura COVID-19, completar la ficha salud del viajero para prevenir el COVID y presentar al Ministerio de Salud de Paraguay una declaración jurada de responsabilidad. Los paraguayos o extranjeros deberán además obtener una autorización especial a través del consulado uruguayo en Paraguay, presentando una agenda del motivo del viaje a la Dirección de Migraciones Uruguaya, seguido de asistencia con cobertura específica para COVID-19, declaración jurada manifestando ausencia de síntomas y contacto con casos confirmados o sospechosos de la enfermedad en los 14 días previos al ingreso. Es importante destacar que los paraguayos podrán viajar a otros países en tránsito vía Montevideo, cumpliendo las exigencias de salud del país de destino. Sin embargo, no podrán ingresar al Paraguay pasajeros de otros países en tránsito por Montevideo. Solamente Paraguay, de Paraguay solamente van a acceder a estos vuelos, presidente. Es así. Quiero aclarar ahí. Presidente de la OINA, Quiero aclarar que este es un vuelo, sería para empresarios, para técnicos especializados y para casos de salud, la cual pueden ingresar en Uruguay de acuerdo al decreto 159 del Poder Ejecutivo. Ahí está bien claro que previamente el paraguayo con esa intención que quiere ingresar a Uruguay deberá presentar su agenda
al Bueno, Ministerio. de esta manera continúa la conferencia de prensa en sede de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, estableciendo algunos lineamientos, los requisitos, el protocolo establecido para la habilitación de los vuelos burbuja, que ya serán efectivos desde el Silvio Pettirossi hasta 4 Central, la principal de la ciudad de San Antonio, se encuentra repleta de personas privadas temporalmente de su libertad. Decimos temporalmente porque muchas de ellas deben ser remitidas a establecimientos penitenciarios y debidamente deben cumplir con un protocolo establecido para tal efecto. Uno de los destinos en donde finalmente ellos van a permanecer por cierto tiempo es la sede judiciales de Policía Nacional, que también ya se encuentra abarrotada de personas o reclusos que deben ser derivados a las cárceles tanto de Emboscada como de Tacumbú y otros respectivamente. En este caso podemos observar que los que se encontraban en la 24 fueron remitidos hasta esta dependencia policial. Se registró un caso positivo de la enfermedad entre los internos y el comisario Carrillo, el detenido con COVID, fue apartado y no está entre los demás reclusos. Hoy procedimos al traslado y documentarle a todos los detenidos, debido a que tenemos que tener en cuenta que entre los detenidos también hay menores que están en pabellón aparte y debe ser remitido a otra penitenciaría. Y cotejamos todos los documentos como ser prontuario penal, el diagnóstico médico, tener todo a mano, la lista de remisión y corroborar con la agentes judiciales una vez que ellos tengan lugar para poder en forma inmediata trasladarle a ellos como digamos de una vez por todas. Y yo le insto a la gente, que los familiares que estén tranquilos, no están muy bien, estamos tratando de darle toda la atención necesaria a esta gente, ya que ellos son también seres humanos. ¿Cuántos detenidos hay en esta comisaría? ¿Cómo se comportan? Actualmente nosotros tenemos, en este mismo momento tenemos 21 detenidos. Ellos están bien, se comportan bien, no hay ningún problema con ellos. Reciben sus alimentaciones necesarias también, como desayuno, almuerzo, cena. Tratamos de proporcionarle todo. Y cualquier problema que puede tener debido a que estamos en tiempo de la pandemia, que pueda sentir algo de dolor, nosotros inmediatamente le llevamos a un centro asistencial para que se someta a un chequeo médico o al hisopado y descartar cualquier posibilidad que uno pueda estar infectado del coronavirus. En este caso, una familiar se comunicó con nosotros y mencionó de que aparentemente estaba una persona contagiada dentro de esa tanda, mejor dicho, que se fue a judiciales. ¿Qué se puede decir acerca de esa situación? No. Eso es negativo. El tema es que una gente, primeramente debe explicarle bien a la gente de la audiencia que también que una persona que esté contagiada es la isla del pabellón. Se puede un pabellón diferente y el traslado se tiene que hacer vía ambulancia. Una ambulancia de soporte que pueda trasladarle al lugar donde la gente ya de judicial o penitenciario, ella indique por prescripción médica para su aislamiento. En este caso ahora ustedes no registran casos positivos entre los que están los 21 detenidos. Nosotros tenemos un positivo, pero está aislado él. ¿No está acá en la comisaría? No. Está en un pabellón diferente. El traslado, eso es negativo que se haya hecho con este grupo que hemos llevado esta tarde. Avanzamos en este día miércoles, mitad de semana, con muchas informaciones, del ámbito que generalmente nos centramos desde marzo, sobre el tema de la salud. Ya rápidamente en contacto vía Zoom con el viceministro. Viceministro, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días a vos y a toda la teleaudiencia y a las órdenes. Bueno, para ir actualizando, sabemos que esto va variando constantemente. ¿Cuál es la situación actual de las camas en cuanto a ocupadas en el sector público y privado que ustedes manejan, viceministro? Nosotros manejamos un porcentaje que es muy variable todos los días, ¿verdad? El fin de semana pasamos un poquito mal en los principales centros de referencia, que son el INERAN y el Hospital Nacional de Itagua. Llegamos a un cierto tope
¿verdad? Pero hoy estamos manejando un 90-92% aproximadamente de ocupación de camas en líneas generales en todo el sistema de salud. 90% de ocupación de camas. 90-92% aproximadamente. Todo depende del lugar al que estamos hablando. Contrastando con la ocupación de camas en el sector privado, viceministro, teniendo en cuenta ya la cooperación que puedan haber entre el sector privado y el Ministerio de Salud, en el sector privado la ocupación es del 76% o un poco más del 70%. Tengo entendido que está rondando el 70% aproximadamente. ¿Y faltaría? Pero nosotros todavía no, o sea, ¿cómo? Pero ¿están en capacidad los sanatorios privados en también contener la situación de salud pública? ¿O es muy dinámico todo esto? Es muy dinámico, pero lo que puso a disposición del Ministerio de Salud la red del servicio privado son aproximadamente 100 camas que nosotros podamos contar eventualmente si llegáramos a necesitar. Bueno, cuando constantemente se habla de este panorama y estar siempre ahí como al límite de la situación, a veces nos preguntamos, ¿ya existe una especie de protocolo para elegir los pacientes que van a necesitar, por ejemplo, de unidades de terapia intensiva? A ver si entiendo la pregunta. Sí. En realidad, nosotros hasta ahora estamos dando respuesta a los pacientes que requirieron terapia intensiva, ingresaron a la terapia intensiva. Ahora, otro hubiera sido la historia si seguíamos manteniendo las 304 camas de terapia que teníamos a enero de este año, ¿verdad? Hoy estamos contando con 529 camas de terapia intensiva en todo el sistema de salud. El sector privado cuenta con 264, si no me equivoco mucho los números. Hoy estamos rondando el 90-92% de ocupación de camas de esas 529 camas en todo el sistema. De esas 529 camas son 107 pacientes las que están ocupando por patología respiratoria en este caso, ¿verdad? Y bueno, cuando ingresa un paciente hoy a un hospital público, la idea es primero buscar dentro del sistema público si hay o no disponibilidad de cama de terapia intensiva. Si por desgracia no tenemos una cama de terapia intensiva disponible, entonces se ve a través del sistema del SEME o a través de la Dirección de Terapias Intensivas la disponibilidad en el sector privado y se le traslada. Doctor, con respecto a la toma de muestras, ¿habilitaron, por ejemplo, nuevamente la de la Costanera, el horario establecido y cuál es el protocolo para esto? ¿En base a qué uno debe ir a tomarse las muestras previa comunicación con el 154? Bueno, lo que se hizo ahora en la Costanera, en la Caminera, fue la ampliación del horario para la toma de muestras. ¿Ok? Y lo que estamos haciendo y queremos terminar esta semana son habilitar mayor cantidad de lugares para la toma de muestras, ¿verdad? Ese es ahora era nuestro cuello, es aún nuestro cuello de botella, ¿verdad? Porque tenemos muchas llamadas al 154 y a veces el periodo de espera es un poco prolongado para la toma de muestras. Entonces, en base a eso, primero ampliamos el horario de toma de muestras y vamos a ampliar también los lugares de toma de muestras. Son 4 lugares más que pretendemos habilitar, si Dios permite, esta semana. 2 en Central y 2 en Capital. Uno en acceso norte, uno en acceso sur y uno probablemente, en el Hospital San Pablo y en el Hospital de Trinidad. Teniendo en cuenta todo esto, doctor, también se ha agilizado el proceso de dar a conocer los resultados de la muestra. Recordamos que hace unas semanas atrás era como una denuncia constante por parte de aquellos que accedían a los hisopados. Sí, llegamos a tener una cantidad muy importante de procesamientos que estaban pendientes, ¿verdad? Porque llegamos a tener una importante cantidad de test sin llevar a cabo porque superó ampliamente la capacidad que tenía el ministerio a pesar de las ampliaciones que se hicieron en la red de laboratorios de biología molecular.
Eso se solucionó el jueves antepasado, de mañana serían 2 semanas aproximadamente. Ya en un 80% de los casos estamos entregando los resultados en 72 horas. Entonces eso ya estamos solucionando. Como te dije anteriormente, el otro pequeño cuello de botella que tenemos ahora, que estamos viendo cómo solucionar, es el periodo desde que el ciudadano llama al 154 hasta que se toma la muestra. Entonces en esa fase ampliamos la cantidad de lugares donde se van a tomar las muestras. Doctor, en esta fase de estrategia de guerra, que ya lo había adelantado el propio ministro de Salud, primeramente en base a que existe un personal de blanco que también ya se ve afectado, más de 1.000 y tantos dieron positivo en las últimas horas de los 8.000 que fueron sometidos a las pruebas. Hablamos también de que terapia intensiva de alguna u otra manera podría verse colapsada. Ahora, estas estrategias de guerra son variables, serán dinámicas conforme avanza la enfermedad. Sí, mira, nosotros desde un principio estamos trabajando en el fortalecimiento de la red de servicios de salud. O sea, insisto que habilitamos una cantidad interesante de camas de terapia intensiva, equipamos los hospitales. Hay una deuda histórica importante con el Ministerio de Salud. Se contrataron casi 4.000 recursos humanos nuevos dentro de todo el sistema, ¿verdad? Y la idea es poder dar respuesta a la población. Sí es preocupante la cantidad de casos positivos que tenemos dentro del personal sanitario. Estamos hablando prácticamente de un 7% del total de positivos. Ya claro, no es del total de funcionarios, ¿verdad? Es un 7% del total de positivos. Hoy en día, lastimosamente, dieron positivo desde el inicio de esta pandemia. Doctor, insistimos siempre en el tema de los intensivistas, ¿no? Algo que, reiteramos, está necesitando mucho y que, bueno, los que están habilitados o que están trabajando lo están haciendo prácticamente a tope, ¿verdad? Eso es una realidad que hoy están enfrentando. ¿Cuáles son las estrategias, bueno, a medida que avanza y todo esto? Mira, lastimosamente no tenemos mayor cantidad de intensivistas, tenemos 200 médicos terapistas en todo el sistema, 200 que están certificados y 30 que están en proceso de certificación. Estos son los médicos que actualmente están en todas las terapias intensivas prácticamente en todo el país. Una de las estrategias que estamos llevando a cabo, creo que ya lo anunció ayer el señor ministro, es la distribución también de respiradores que estamos distribuyendo en las diferentes cabeceras regionales y en los principales hospitales acá de Capital y Central, a fin de sostener al paciente en una suerte de un servicio de reanimación, ¿verdad? De ser necesario, puede ser manejado por un médico internista en este caso, para sostener al paciente y poder derivar posteriormente a una terapia intensiva al ser necesario. Doctor, con respecto a los intensivistas, ¿son estos mismos quienes ahora están compartiendo conocimientos con otro personal de blanco a fin de dar contingencia en terapias intensivas? Sí, se hizo las capacitaciones a través de la Dirección de Terapia Intensiva, se están haciendo las capacitaciones pertinentes en todos los servicios, en la mayor parte de los servicios de salud del país. Simplemente para confirmar, viceministro, ¿desde hoy ya estarían trasladando a pacientes de unidad de terapia intensiva al sector privado o todavía no hay fecha? De ser necesario, sí. Si no encontramos cama dentro del sistema público, van a ser derivados al sector privado. Este conflicto que se va generando entre el personal especialista con respecto a los conocimientos que estamos hablando y también la posibilidad que se planteaba entre biólogos y bioquímicos, ¿cómo se estudia esto desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social? Discúlpame, no podría responderte a esa pregunta porque no es mi área de competencia. No es área de competencia. Viceministro, gracias por su tiempo, por charlar con nosotros. No, por favor, cuando gusten y a las órdenes.
el doctor Julio Borda, viceministro de Atención Integral de la Salud, charlando con nosotros con respecto a la situación actual. Las informaciones policiales, Yudico Lexa ya está en línea. ¿Qué tal, queridos compañeros? Saludos a los televidentes de este horario. Sí, señor, estamos aquí desde la Comisaría Primera de San Lorenzo porque uniformados de esta dependencia lograron la detención de 2 hermanos quienes estaban cometiendo aparentemente un asalto callejero y la víctima sería un joven que estaba saliendo aparentemente de su lugar de trabajo. Acá nos va a explicar un poco más sobre la intervención el comisario Jorge Miranda porque lograron la detención de estos 2 hermanos mediante el aviso dado por parte de testigos. Esto fue así, comisario Jorge Miranda, ¿cómo te va? Sí, efectivamente, anoche a las 20 horas aproximadamente tuvimos un hecho de tentativa de hurto agravado, mediaciones de la catedral. 2 personas abordaban un transeúnte, le intimidaron con un arma blanca. Se rehusó, entonces los sospechosos huyen y el sistema de denuncia es alertado a través de testigos que presenciaron el hecho. Inmediatamente el personal policial del cuadrante cierra el perímetro y logra aprender a ambas personas. Se incauta del poder de uno de ellos el arma blanca mencionado, ¿verdad? Y cabe destacar que uno de los aprendidos cuenta con arresto domiciliario y registran orden de captura por otro hecho de robo agravado. ¿Orden de captura? Por otro hecho de robo agravado, una causa abierta en el juzgado de San Lorenzo. ¿De quiénes se trata? De Isidro Medina y Javier Medina, ambos son hermanos. Bueno, ¿están aquí en la comisaría? ¿No? Sí, están acá en la comisaría a disposición ya del Ministerio Público de turno. Ahora, ¿la víctima resultó herida? No, afortunadamente la víctima no recibió ningún tipo de lesiones. Él fue inmediatamente asistido y trasladado hasta la comisaría para su denuncia correspondiente. Gracias, comisario. A la orden. Bueno, ahí está entonces Alexis y Sol televidente. Se tratan de 2 hermanos, uno de ellos incluso ya tenía una orden de captura pendiente por un hecho similar y hasta ya tenía medidas alternativas a la prisión, o sea que arresto domiciliario. Y para que vean ustedes cómo violó esta medida para salir nuevamente a delinquir, pero de esta vez no pudieron ir demasiado lejos porque fueron agarrados a tiempo por la policía y finalmente están aquí en la dependencia policial jurisdiccional. Son asaltantes, Judy, que siempre permanecen en esa área de mucho movimiento en San Lorenzo, ahí entre Julia Miranda Cueto, el mercado, zona donde están todos los colectivos circulando de manera permanente, o un sitio un poco más alejado. En inmediaciones a la catedral, decía acá el subjefe de la comisaría, sí, que suelen perpetrar estos tipos de asaltos, al menos estos 2 hermanos, ¿verdad? Sin embargo, hoy más temprano, Alexis, estamos informando de un asalto también que ocurrió aquí en la ciudad de San Lorenzo, donde la víctima resulta ser un joven de 19 años. Con ya fueron mucho más violentos. No se tratan de los mismos, pero para que tengas una idea nomás, esto ocurrió en el barrio San José y lo balearon por un celular. En auge los asaltos callejeros y de por medio estamos hablando de reincidentes, personas con varios antecedentes, orden de captura y también medidas alternativas a la prisión. Vos sabés que esa zona de la Catedral de San Lorenzo, las inmediaciones, el círculo, hay mucha gente, y no quiero discriminar, que no se entienda de esta manera, pero hay muchos indigentes y así también últimamente se ha caracterizado por la criminalidad, muchos adictos, inclusive gente que reside en ese sector, en las plazas o en los bancos, cuyos aspectos nos dan a entender que precisamente están viviendo en esa condición. En este caso, por ejemplo, Alexis, son motoasaltantes. Estaban a bordo de una motocicleta, ahora, comisario, estos 2 hermanos. No, ellos estaban a pie. A pie estaban, sí. En las inmediaciones, porque normalmente pues están lo que finge ser limpia vidrio. Efectivamente, esto de día finge ser cuida coche, así como usted mencionó, limpia vidrio. Sí. Estos 2 hermanos, ¿a qué supuestamente se dedicaban? Uno de ellos se dedica a cuidar coches de mediación de la catedral en la doble avenida y el otro limpia vidrio, ¿no? Mimetizado entre el grupo de personas que trabajan en la calle. Tal cual la situación, como mencionaba, se refleja en esta situación, Alexis. Se hacían pasar por los famosos cuidacoches y aprovecharon la ocasión para cometer este despojo. Gracias, Judith. Completo como siempre. Hasta luego. Ocurriendo en la Laguna Cerro. Claro, que el Poder Judicial no sea concreto con respecto al cierre definitivo de esta fábrica. Que sigue operando. Que sigue operando y contaminando. Nata, la reacción de los vecinos. Sí, muchas gracias. Y esta reacción, Alexis y Sol, se debe al rechazo del juez Enrique Sanabria, juez de Luque, quien rechazó justamente que se cierre esta empresa que es la principal
sospechosa o sindicada por parte del Ministerio del Ambiente como el agente contaminante de la Laguna Cerro aquí en la ciudad de Limpio. Bueno, doña, se encuentran ustedes vecinos nuevamente aquí convocados, pero indignados por la situación y por el rechazo del juez para que se cierre esta empresa. Sí, así mismo, buen día para todos, estamos indignados, estamos con mucho dolor porque el juez Sanabria creo que no es paraguayo o no está, no ve, no escucha nada de lo que pasa en su país, ¿verdad? Porque esto es un catástrofe mundial, ¿verdad? Lo que está internacional ya se sabe todo y él tuvo que rechazar, ¿verdad? El pedido del MADE, ¿verdad? Para el cierre total de la fábrica. ¿Se puede decir que el MADES en cierta manera cumplió también su labor con venir? En otra ocasión también realizaron toma de muestras, analizaron, intervinieron lo que es también el interior de este local y se encontraron con muchas irregularidades. Y así mismo se encontraron muchas irregularidades, tienen todas las pruebas del MADE, tiene todo. Yo no sé qué es lo que le falta al juez para que actúe así, porque si el MADE está haciendo bien su papel, ¿verdad? Yo creo que con toda la carpeta que se le habrá ido, está todas las pruebas. Doña, ustedes los vecinos están indignados por esta situación y a partir de ahora también se van a organizar nuevamente para seguir manifestándose, insistiendo hasta que haya alguna respuesta favorable con relación a todo esto. Sí, así mismo. Ahora estamos, anoche nos reunimos, ¿verdad? Al saber el resultado del juez, ¿verdad? Sanabria, y estamos preparando la estrategia, ¿verdad? Para ir a apretar donde se debe, ¿verdad? Porque este no es Piquete solo lo que se está afectando, ¿verdad? Es todo para el Paraguay y todo el mundo, ¿verdad? Y queda muy mal que un juez actúe así, ¿verdad? Sabemos que la fábrica es de alto nivel, ¿verdad? Pero no es por eso nomás que tiene que venir un extranjero a fundir nuestro país. Señora, y el ambiente, nosotros estamos acá cerca, pero ponerle acá 50 metros, a 100 metros, 200 metros, insoportable el olor. Me imagino cómo están haciendo ustedes para aguantar todo esto. Y sí, pues somos humildes, tenemos que aguantar porque no podemos abandonar nuestro hogar, ¿verdad? Y tenemos que aguantar todo. Tenemos que ver cómo cerrar toda la casa. Hay muchas señoras de mi edad que ya están todas enfermas, ¿verdad? Está con su presión alta, dolor de cabeza, pero ya ves el actuar del juez, ¿verdad? Creo que no escuchó nada el juez. Ahí está sola, Alexis, la situación, indignación total por parte de los vecinos. Bueno, uno puede analizar todas las intervenciones, tanto de la Fiscalía del Medio Ambiente como de la Secretaría del Ambiente, el propio municipio de la ciudad de Limpio, pero hasta ahora no entiendo cómo, por ejemplo, la Secretaría del Ambiente ya planea un plan de readecuación, inclusive de poner en condiciones esas aguas que vemos en imágenes, cuando que la empresa todavía va a seguir arrojando todos sus desperdicios. O sea, cualquier acción que se tome por intentar recuperar ese lago, esa laguna, será en vano, atendiendo que la empresa de manera impune sigue arrojando desperdicios. Y es material putrefacto el que arroja, químicos, pelambre, derivados de químicos para la limpieza de curtiembres. Hay que ser bien claros con las expresiones al momento de decir y determinar qué es lo que está contaminando esa agua. Y hay que ser claros también al momento de decir por qué nos hablan de un plan de recuperación cuando ni siquiera la empresa ha cerrado sus puertas o evitado arrojar su desperdicio al agua. Exactamente, Alexis. Bueno, en el mejor de los escenarios, el MADES esperaba que se dé lugar al pedido de cierre definitivo, porque recordemos que una vez que se intervino y se vio esta situación, hubo denuncias de que seguían trabajando de noche. Volvió a intervenir el MADES y encontraron algunos restos que se cubrieron, recuerdan, con arena blanca, arena lavada, y volvieron a cerrar el lugar. A partir de allí, el MADES solicitó el cierre definitivo basándose en todas las evidencias ya del daño al medio ambiente que tuvieron. Y a la par ya venían trabajando para ver un plan de recuperación, pensando, como dije, en el mejor de los escenarios que se iba a cerrar este local. Sin embargo, sorprende a todos la decisión del juez Enrique Sanabria de Luque de no dar lugar a este pedido
de cierre. Y es por eso también que el MADES ya estaba pensando en ver cómo recuperar, de qué manera, ¿verdad? Pero sin embargo sorprende a todos la decisión de este juez, porque como decía la señora, parece que no vio las noticias o no vio el informe y por supuesto no estuvo aquí in situ para corroborar y vivir en carne propia lo que es esta situación. ¿Y qué fundamentó? ¿Qué justificó? Vamos a intentar, no sé si hay alguna posibilidad de hablar con el juez Enrique Sanabria. ¿Por qué toma esta decisión? Teniendo en cuenta de que esta noticia, reiteramos, no tomó notoriedad a nivel mundial, incluso cuando, representantes ambientalistas de la talla de Leo DiCaprio, de otros también que se hicieron eco a esta situación, estaban pendientes de lo que ocurría, mencionando en todo momento incluso a la empresa que hoy, reiteramos, sigue operando y hay una comunidad expuesta a esta insalubridad. Insistimos, ¿qué fue lo que pasó? Desde el MADES se pronunciaron, hay un comunicado incluso al respecto, que también dijeron, acá no encontramos un respaldo por parte de la justicia, ¿cuál es el fundamento y qué va a pasar de toda esta gente? No puede ser que sigamos apañando cosas irregulares, pero desde ya la justicia. O quién es tan poderoso dentro de la empresa que finalmente inclusive llega hasta manejar a la justicia. Eso nos hace pensar. Eso nos da a pensar. ¿Hace cuánto que estamos denunciando esto, Nata, Alexis? Hace más de un mes que estamos insistiendo con esta noticia y no estamos viendo ninguna respuesta concreta. Le exigimos al MADES, le exigimos a todas las autoridades nacionales. Ahora estamos hablando de que queda en manos de la justicia y toman esta determinación. Es tan prepotente esta empresa que a través de su guardia inclusive, que demostró una conducta similar, atacó a un equipo periodístico y amedrentó a todos los vecinos cuando fuimos por primera vez al lugar. Es decir, esa es la metodología de trabajo de la empresa aparentemente. Amedrentar, ser prepotentes, violentar la ley, violar las normas ambientales, contaminar y dañar todo un recurso hídrico de la zona de Piquetecuá. Enrique Sanabria, al juez solicitamos que pueda brindar una información clara del por qué esta determinación y exigimos que desde todas las otras autoridades no se apañen este tipo de acciones que atentan contra nuestra salud y contra el medio ambiente. Gracias, Nata. Hasta luego. Juez Enrique Sanabria, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, señor, ¿cómo está? Bien, juez, queremos saber los fundamentos del argumento y en base a qué finalmente se rechaza esta intervención a Wall Trading. A Wall Trading, la empresa que está contaminando la Laguna Cerro. Bueno, ahí lo que se pidió es una medida cautelar autónoma por parte del MADES para el cierre definitivo de esa empresa. En concreto, eso es lo que se pidió y refieren que existía una medida cautelar en trámite que no terminó y que se cierre la empresa en definitiva, ¿verdad? A través de una medida cautelar. ¿Y finalmente qué se determinó y por qué, juez? Yo entiendo que no corresponde la figura de la medida cautelar autónoma porque no existe en el código. Por ese motivo, por motivo de procedimiento, yo no había otorgado esa medida, ¿verdad? Y ahora está en la Cámara de Apelaciones. Y bueno, ¿y a qué? Entonces, desde el planteo usted señala que está mal planteado la solicitud. Está mal planteado, justamente estaba teniendo conversación con la asesora jurídica ahí del MADES esta mañana por radio Rocampo, parece. Y se dije que planteó mal, ¿verdad? Y no hay otra alternativa que rechazar. ¿Existe alguna fundamentación también mal planteada desde la Fiscalía? La Fiscalía es otro ámbito. En la Fiscalía yo creo que ya hay una imputación formal contra los responsables. Bueno, ¿y qué se puede hacer en estos casos? Porque hoy, le digo, juez, estamos con un equipo desde ese punto y todos están repudiando esta determinación. Usted verá las imágenes de cuál es la realidad hoy de la Laguna Cerro y tenemos entendido de que esta empresa continúa operando tranquilamente. Yo con mil gustos le iba a dar la medida cautelar, por ejemplo, si me pedía que esa empresa no tire más su desecho hasta tanto se resuelva una cuestión de fondo, ¿verdad? Eso es lo que tenía que haber pedido. Y que mande limpiar la empresa el cauce, ¿verdad?
O sea que si iba por los canales específicos y contundentes, más o menos, entiendo, juez. Claro que sí, en esos casos sí correspondería, sin problema. Para que usted actúe en esa consecuencia, ¿cuál es el planteo entonces que deberían hacer desde las autoridades que están denunciando? Una demanda de cierre de la empresa y entre ellos la medida cautelar de que la empresa no tire más esos desechos mientras se sustancia el juicio. En el caso de que se haga esa solicitud, ¿esto recaería nuevamente ante su juzgado? Se sortea eso y depende, estamos entre 4 jueces, 4 juzgados. Ya, ahora, solo a fin de que finalmente se pueda entender, no es una decisión, porque mucha gente lo toma de esta manera en base, qué sé yo, a una solicitud de la empresa. Existe inclusive hasta si se quiere, una mala redacción en cuanto a los fundamentos solicitados. Así mismo, señor. Está mal redactado el pedido. Pues agradecemos por su tiempo y por responder a esta situación que estamos planteando también desde aquí. Yo agrego, señorita, de que hay un sumario administrativo, ¿verdad?, inconcluso, y eso más aún así no se puede cerrar una empresa vía medida cautelar si todavía no fue sancionado. Se le canceló su habilitación, su licencia ambiental, pero no fue todavía sancionado esa empresa. O sea que hay irregularidades, juez, en cuanto a la manera en que actuaron en todo esta denuncia. Para mí, inclusive hasta a propósito, para que el juez no tenga otra que finalmente no otorgar la medida cautelar. Estoy intentando entender el planteo. Nosotros no somos nosotros no somos entendidos en el área, pero si hacemos un balance y una lógica de lo que está ocurriendo, la gente que va a presentar las denuncias no lo hace en las condiciones. Así mismo, y aparte hay que indagar un poquito de qué forma el MAVE le había dado esa licencia, a sabiendas de que iba a contaminar ese cauce, cómo ellos no van a intervenir recientemente, cómo hace rato no había cerrado la empresa, ¿verdad? O pedir judicialmente el cierre, ¿verdad? Juez, se puede haber una abundante contaminación. Ahora me quiere tirar la pelota vos. Sí, a eso voy. Es como que adrede confeccionaron un escrito el cual sabían que usted iba a tener que rechazarlo por el hecho de un problema en la redacción o en la fundamentación. Y finalmente la culpa no va a recaer contra quien la redactó, sino contra quien la rechazó. Así mismo, y a mí me sirve la gente de cualquier cosa, ¿verdad? Pero yo tengo la conciencia tranquila, porque jamás he perjudicado en 10 años de ejercicio de la magistratura, jamás he perjudicado a ninguna persona. Nadie se va a acordar más de mí. Juez, nosotros le agradecemos porque nos haya atendido, porque nos está ilustrando y finalmente hace acrecentar nuestra desconfianza, no evidentemente hacia usted, porque usted está fundamentando de manera excelente lo que sucedió, sino hacia otro órgano que aparentemente, si vos querés ser mal pensado, no quieren que se solucione el problema. Yo digo, señor, que ellos tienen varias vías para cerrar esa empresa, pero se tiene que ir por la vía que corresponda, no por la figura de la medida cautelar autónoma que no existe en el código. Juez, gracias por su tiempo. Vamos a indagar con los otros actores de toda esta historia. Estamos a la orden. El juez Enrique Sanabria nos explica lo siguiente, pasando limpio y en idioma cristiano, como se dice. Las personas, las autoridades que presentan esta denuncia ante el juzgado lo hicieron de una manera incorrecta, por lo cual no le quedó de otra, según lo que nos explica el juez, ¿verdad? Él nos plantea esto, de rechazar esta solicitud. Ahora, incluso nos dice, si hubieran presentado así, si hubieran presentado de esta manera, sin problema yo iba a poder actuar en consecuencia, pero me es raro. Yo no iba a tener problemas en otorgar la medida cautelar y clausurar la empresa si siempre se presentaba como se debía, dijo. Palabras más, palabras menos. Y después le insistíamos, la mala redacción, el mal planteamiento, el desconocimiento del código por sobre todo. O sea, vos no podés desconocer el código cuando supuestamente estás luchando contra una empresa poderosa y que siempre judicialmente también va a establecer sus canales a fin de garantizar su funcionamiento. O sea, no podés pecar de argumentar tu documentación con una mala redacción como para que aparentemente adrede esa medida cautelar sea rechazada. ¿Quién es el culpable?
Entre comillas, el juez. Sí, no, ahora todos los dedos apuntan al juez. Estamos con un contacto telefónico. Está la abogada Cristina Centurión. ¿Cómo le va, abogada? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, desde el MADES, ¿verdad? Porque estamos siguiendo, estamos en Laguna Cerro, acabamos de hablar con el juez y él nos explica que hay un mal planteamiento en la denuncia y por ende se toma esta decisión. ¿Qué se pronuncia el MADES al respecto? Él solamente fundamentó su rechazo en que es improcedente, porque lo que promovimos, según él, que se halla todavía en averiguaciones en un sumario aquí. Pero nosotros, el sumario se sustancia dentro de lo que es la parte administrativa, como somos autoridad de aplicación. Y de hecho por eso recurrimos a una medida de urgencia. Con todos los elementos agregamos todas las actas, todo. Y también a raíz de la denuncia de los vecinos que seguían trabajando incluso en horario nocturno, promovimos la medida de urgencia en forma autónoma. Y de hecho que él desestimó diciendo prácticamente en su resolución que nosotros debemos irnos por otras vías, y que otra vía que la judicial, para que nos den una medida de urgencia, de un poder jurisdiccional, para que este propietario pueda cumplir esa orden judicial. Entonces, la argumentación que ustedes plantean, ¿consideran la correcta y el error que has cometido por el juez? Y si él le dio ese criterio, es exclusivamente la interpretación que él da. Pero también... Cuando dice que tiene que ir por otro camino, se amerita. Y en realidad él no dice cuáles serían esas vías. Esas vías. Solamente dice que se desestima en razón de que se haya todavía las diligencias aquí en materia administrativa, y que es improcedente. Ahora, pero ustedes evidentemente son un órgano de competencia que puede fundamentar la solicitud. Sí, totalmente. Entonces, ¿es la vía correcta, abogada? Claro, es más, él como juez puede autorizar, ordenar de oficio tiene la facultad ordenatoria de constituirse incluso en el lugar. Eso también está dentro de sus facultades como órgano jurisdiccional. Abogada, nosotros seguimos insistiendo en varias aristas de todo esto, porque incluso al concluir la entrevista el juez nos dice, ¿por qué el MADES también no aclara en qué condiciones se habilitó esta empresa, verdad? En su momento. Claro, ¿qué estudio se realizó para que esta empresa desde un inicio ya esté operando, que cierren prácticamente, que habiliten un tramo, una calle en el medio de la laguna? O sea, ¿qué se estudió para tomar ya inicialmente esta determinación, abogada? Pero eso está todo sustanciándose ya dentro del sumario administrativo, porque de hecho que estamos sujetos a una ley de procedimiento administrativo. ¿Y qué nos pueden explicar? O sea, a la teleaudiencia que también se pregunta eso. Yo sé que está ahí en el fundamento, pero se puede explicar con qué vara se tomó la determinación de que esta empresa opere, y hace cuántos años está. O sea, remontémonos unos años atrás. ¿Cómo se habilita esta empresa y qué estudio se hizo para que ellos empiecen a operar? Esa es la parte ya técnica, ¿verdad?, que está dentro del sumario y dentro de la institución. Ya le compete a otra área. Lo que respecta a la medida judicial, yo adjunté todos los elementos para que puedan darnos la medida judicial. Abogada, por último, ustedes van a redactar una aclaratoria estableciendo una apelación. Ya está en Cámara de Apelaciones nuestro recurso, como corresponde. Estamos esperando que nos concedan la oportunidad para fundar, ¿verdad? Y ahí le volvemos a presentar todos los hechos nuevos incluso. Bueno, vamos a estar pendientes, porque Laguna Cerro es una causa nacional, y vamos a estar insistiendo. Así es. Gracias, abogada. Muy amable. A ustedes. Bueno, insistimos nosotros, todos formamos parte de la realidad de nuestra situación medioambiental. Vamos a insistir también con el MADES, vamos a insistir con las otras autoridades nacionales, porque no puede ser que una empresa se instale en una comunidad y haga lo que quiera y esta sea nuestra realidad. Si tenemos la otra imagen que está en la previa para mostrarles, esta es la realidad de Laguna Cerro, viviendo en la inmundicia los vecinos. ¿Por qué?
Hay muchos factores y muchos protagonistas detrás de esto, ¿eh? Así que, insistimos, no podemos dejar pasar esta situación. De la mañana con 32, es momento de darte un consejito y si se trata de Misionera S.A. te traemos las mejores promociones en equipos de gimnasia sobre este operativo en zona de Cordillera. Es grave la denuncia, fiscal. Buen día, ¿cómo le va? Sí, buen día, ¿cómo estás? Bien. Qué gusto escucharte. Yo siempre te escucho todos los días cuando me voy a la fiscalía, pero a veces se me va la señal y me pongo re nervioso cuando no puedo escucharte más. Gracias por seguirnos siempre. Gracias. Sí. Las imágenes son realmente terribles, han trascendido las redes sociales y decimos, ¿cuál es la situación o en qué proceso está esta investigación de faenamiento de canes? Sí, la verdad que ustedes no tienen todas las imágenes, que por una precaución, por si de repente, para evitar que tenga acceso a las imágenes o a los videos más crueles, niños o inclusive adolescentes, obviamos, ¿verdad? Hay muchas imágenes que están obviadas, ¿verdad? La verdad que es muy fuerte emocionalmente. Cuando nosotros hicimos el procedimiento de allanamiento, nos trabajó muchísimo, ¿verdad? Encontramos muchísimos restos óseos de animales vacunos que correspondería a bovinos, según el veterinario que nos acompañó, ¿verdad? 2 cabezas de bovinos mayores, un mayor y un pequeño, que correspondería a un ternero. También encontramos un cráneo que correspondería a un animal silvestre, y después una inmensa cantidad de cráneos de caninos. Ahora también encontramos un pajarito, la verdad que eso me llamó mucho la atención porque estaba atada de 2 patitas y colgada por un árbol. Pero ya el pajarito estaba muerto. Sí, te escucho. Sí, fiscal, ¿cuál es la presunción? No quiero creer que inclusive sea para intentar hacer pasar por carne de vacuna la del animal o de otro animal silvestre. Sí, por la característica de... Nosotros vemos un video en el cual la señora le estaba propinando unas... O sea, en realidad son 3 puñaladas, ¿verdad?, a un perro. Y conforme me explicó el veterinario, que es especialista en el tema, ¿verdad?, me dijo que se hace un procedimiento de esa manera a los animales cuando van a ser consumidos para un sangrado, de manera que la carne resulte tierna, ¿verdad? Lógicamente que nosotros sabemos y la ley prohíbe que un perro sea destinado al consumo humano porque es una mascota, ¿verdad? Entonces, la única excepción que prevé la ley para sacrificar una mascota es cuando está gravemente enfermo y el médico veterinario diagnostica que ya no puede curarse, que tiene un cáncer terminal. Entonces se le practica una eutanasia, pero de manera, vamos a decirlo, de manera humanitaria, ¿verdad?, con medicamentos adecuados. Pero colgarle así, ahorcarle o colgarle y propinarle a puñaladas está prohibido. Terrible. Fiscal, nosotros vamos a seguir muy de cerca esto, así que seguramente con los otros servicios vamos a estar contactándola de nuevo. Muchas gracias. Sí, dale, estamos a las órdenes, nosotros estamos a las órdenes, cualquier consulta, y también yo les agradezco a ustedes, a la prensa, por acompañar el trabajo nuestro, ¿verdad?, porque nosotros somos representantes de la sociedad y para hacer bien nuestro trabajo necesitamos el acompañamiento de la sociedad. Y por intermedio de ustedes únicamente vamos a llegar a ello, ¿verdad? E instarle también a la gente a que se animen a denunciar. Totalmente. Porque cuántas situaciones de esta naturaleza habrán quedado en el anonimato, ¿verdad? Este tomó nomás estado público porque unos adolescentes se dieron cuenta y ellos se animaron, los adolescentes, los jóvenes tienen coraje, ¿verdad? Se animaron a filmarlo, porque ellos me manifestaron que ya ellos pillaron en otras ocasiones, pero no pudieron filmar. Sí, fiscal. Pero esta vez sí filmaron. Sí, totalmente. Gracias por su tiempo. Dale, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao.